y a la segunda parte de gerencia de riesgos. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Continuamos con este análisis de gestión de riesgos, pero ya nos aproximamos a la parte práctica, porque hasta ahora hemos estado viendo aproximativamente desde la teoría, digamos, desde directrices, la norma, las orientaciones acerca de qué es la gestión de riesgos, cómo se aplica, los principios, que son muy importantes, los principios de la gestión de riesgos. Y ahora vamos a entrar un poco más a la parte práctica, identificación y evaluación. Esto ya lo vimos en la primera parte. Me interesa reiterar algunos conceptos, sobre todo porque estamos hablando de dos aspectos importantes en este caso, que son las consecuencias de nuestras decisiones y la probabilidad de que un hecho se produzca. Decimos que en la gestión de riesgos, todas las acciones coordinadas para dirigir y controlar los riesgos que podrían enfrentar las organizaciones. O sea, todo lo que uno puede hacer para controlar los riesgos. Entonces, se trata de un marco de acción para saber qué aspectos gestionar y cómo hacerlo. La gestión tiene que ver sobre todo con la cuantificación de los riesgos. Esto para ustedes no es nuevo, para lo cual hay que definir estos dos elementos. El primero que decíamos, las consecuencias. Hablábamos en la semana pasada de esa serie, de esa secuencia de efectos a partir de un primer efecto o de una primera decisión, cualquiera que sea el elemento que dé lugar a que arranque, a que se gatille una serie, una sucesión de eventos. No llega el internet a mi cuarto. Adelante, ¿quién pregunta? Hay una pregunta ahí, creo. No, licenciado, sino que parece que alguien tiene el micrófono abierto. Ya. Bueno, entonces hay una premisa de causa-efecto. Y, por supuesto, no siempre se pueden prever las consecuencias de una acción, pero no se trata de que uno adivine, pueda prever con total precisión qué va a pasar. El simple hecho de que tengamos un acto, tengamos conciencia de que un acto gatilla o da lugar a otros, a las consecuencias, ya es un factor de realizar un análisis, de poder esquematizar los efectos que puede tener esa decisión. Si no hubieran consecuencias, tampoco podríamos ejercer acciones. Por eso decimos aquí que sin un mínimo grado de consecuencia, cualquier acción resultará insuficiente. O sea, siempre hay consecuencias y sobre eso es sobre lo que trabajamos. Bien, entonces, el primer elemento es ser consciente de que todo acto, todo hecho, toda decisión genera una secuencia de efectos, consecuencias. El segundo elemento es el de la probabilidad, que nos habla de la posibilidad de que algo suceda o no. Ustedes también de esto saben mucho por el trabajo que realizan. En la gestión de riesgos es fundamental que las empresas contemplen la irrupción de hechos que pueden derivarse o no de las decisiones, porque hace un rato hablamos de decisiones, pero no todo viene de decisiones. Y claro, nunca uno está preparado del todo para los acontecimientos que puedan darse, sobre todo si vienen de factores externos. Me han gustado muchas de las respuestas que han dado
a los foros porque precisamente uno de los temas era la posibilidad de controlar los riesgos. Pero con solo pensar en que un riesgo se puede materializar, ya hemos dado un gran paso. Es un buen indicador de la gestión de riesgos porque quiere decir que estamos preocupados porque los riesgos puedan dar lugar a efectos contrarios. Por supuesto, los riesgos no tienen el mismo origen y tampoco la misma naturaleza. Los factores que inciden son el tamaño de las empresas, el número de integrantes en las empresas, la estructura de la empresa, la actividad productiva o operativa a la que se dedican. Por tanto, se han desarrollado metodologías de análisis propias para cada sector o actividad. Y eso lo hemos podido comprobar cuando hemos visto la gestión de riesgos en la banca y la forma en que esa gestión de riesgos se realiza en el seguro a través de precisamente la evaluación de riesgos acerca de la solvencia particularmente. En todo caso, en cualquier empresa, sea cual sea su actividad, el objetivo es la identificación, evaluación, tratamiento y monitorización o monitoreo, como decimos acá, de los riesgos asociados a una actividad. De eso es de lo que vamos a hablar a partir de ahora, la evaluación y la monitorización. ¿Qué métodos de análisis podemos identificar? Entre las metodologías tenemos las que están orientadas a la identificación, evaluación y posterior tratamiento, pero las llamadas metodologías de cuantificación. En el caso de las metodologías de cuantificación, se trata de herramientas que se enfocan exclusivamente en la cuantificación de riesgos, es decir, se aplican a indicadores de carácter numérico casi siempre, para medir el impacto que tienen los riesgos en las organizaciones y a partir de ese cálculo elaborar acciones coordinadas para su gestión y tratamiento. ¿Qué acciones se pueden realizar? Bueno, como estamos hablando de cuantificar, aún así se hace con una aproximación cualitativa. Esta es la más corriente, no es algo que se hace con mucha precisión ni con lápiz y papel. Se puede anotar, se puede dejar constancia, pero es el método más utilizado en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque se basan en el buen juicio, se basan en el juicio que tiene el empresario acerca de lo que puede ocurrir. Por supuesto que ese juicio se basa en la experiencia que tiene del negocio, del país, del ambiente en el que se está desarrollando y también en cierto grado de intuición, porque aunque no parezca, realmente los buenos emprendedores tienen unas intuiciones sensacionales, ¿no? Entonces, la toma de decisiones se basa en que el empresario o el directorio, quien sea que esté tomando las decisiones, tiene conocimiento de la realidad y en esa base toma decisiones. Se puede utilizar cuando el nivel de riesgo es bajo o no justifica invertir mucho tiempo o recursos para hacer un análisis completo. Digamos que son las decisiones cotidianas, recurrentes, que todo el tiempo estamos acostumbrados a tomar. No podemos gastar mucha plata, no podemos tener mucho personal, no podemos dedicarle mucho tiempo a una decisión que normalmente, con esas características que hemos descrito de buen juicio, experiencia, intuición, se pueden tomar tranquilamente. Y también estas decisiones se toman así, cualitativamente, o sea, intuitivamente,
porque los datos numéricos son inadecuados para un análisis más cuantitativo. O sea, no tenemos mucha información, pero la información de la que disponemos parece suficiente. Entonces, estos métodos que llamamos cualitativos incluyen el brainstorming, ¿no? La tormenta de ideas, la lluvia de ideas. La gente se reúne, se pone sobre la mesa un problema y ahí todo el mundo aporta, discute, dice lo que cree que se debe hacer, se recogen las mejores ideas y listo. También se pueden pasar cuestionarios y entrevistas estructuradas al personal que está involucrado en el efecto que puede tener la decisión. Otra forma es la evaluación para grupos multidisciplinarios, que básicamente se parece al brainstorming. Hay alguien ahí con su micrófono abierto y su can haciendo de las uñas. Por favor, cierren sus micrófonos hasta que podamos pasar bien la clase. Finalmente, otra forma es este juicio de especialistas y expertos que se llama la técnica Delphi. Todo esto está, yo les he sugerido que lean el texto de la norma chilena, porque ahí todos estos mecanismos, sistemas, están descritos y les puede interesar a los que quieran profundizar en el tema. Esto de la técnica Delphi viene por el oráculo de Delfos, ¿no? Se le preguntaba al oráculo y el oráculo decía lo que iba a pasar. Bien, cuando juntamos a los especialistas y expertos, les preguntamos, hoy tenemos esta situación, ¿qué opinan ustedes? Y ellos hacen como oráculos un pronóstico de lo que podría ser. Así que en los métodos cualitativos, donde opera, ya dijimos, el juicio, la experiencia, la intuición, estos son los mecanismos más adecuados. Hay otros métodos que son semi-cuantitativos. Estamos hablando de una metodología de análisis de los riesgos. Se utilizan clasificaciones de palabra como alto, medio, bajo. Tenemos esos cuadritos, esas matrices con doble entrada y dentro de un par de láminas vamos a ver una. De eso se trata, ¿no? Ponemos un diagrama donde medimos la intensidad, la frecuencia y si es más alta, más baja, más severa, menos severa, etc. Y ese es un método semi-cuantitativo. Son descripciones más detalladas que las del método cualitativo relativas a la probabilidad y a las consecuencias que pueden darse de los riesgos o de las decisiones. Claro que estas clasificaciones se demuestran en relación a que hacer una escala para que nosotros sepamos en nuestra escala cuál es la gravedad o no de un riesgo, cuál es el efecto de un riesgo, porque si se pone atención en esa escala creada para nosotros, nos evitamos malos entendidos o malas interpretaciones de los resultados del cálculo. Bien, pero en resumen, lo que estamos explicando acá, que no es complicado, es ¿qué metodologías de análisis tenemos? Principalmente estos métodos cualitativos, en donde juega más la experiencia, la intuición, el buen juicio. Los semi-cuantitativos, en donde podemos, de alguna manera, cuantificar el riesgo o el efecto. Y los métodos cuantitativos, que son aquellos que permiten asignar valores de ocurrencia a los diferentes riesgos identificados. Es decir, calcular el nivel de riesgo numéricamente. ¿Qué incluye? Incluye, por ejemplo, un análisis de probabilidad o un análisis de consecuencias o incluso una simulación computacional. ¿Ve? Aquí ya juegan los números. Aquí ya es una medición.
Entonces, estas medidas pueden ser realizadas mediante diferentes mecanismos, como el método Monte Carlo, que también está en el texto de la norma chilena y que es nada más como el azar del juego, ¿no? Las probabilidades de ganar o perder, o de que se produzca el hecho favorable o desfavorable. El asunto es que numéricamente se hacen ensayos matemáticos y se puede lograr una aproximación. También otra forma es una amplia visión para mostrar múltiples y posibles escenarios en el método Monte Carlo. Dicen que es muy sencillo para llevarlo a la práctica. Yo la verdad, entrando a la computación, ya son otras palabras. Tiene que ser gente que sepa manejar la informática de un modo más, que tenga dominio de eso. Pero claro, un matemático, un estadístico, puede hacerlo con mucha ventaja. También el método Monte Carlo tiene la ventaja es que es computarizable. Entonces, se pueden hacer simulaciones en el método Monte Carlo y es la ventaja numérica. Bien. Para poder hacer estos análisis cualitativos, cuantitativos de aproximación al análisis del riesgo, tenemos que tener una definición de objetivos. En esta etapa se definen los objetivos del proceso, o sea, hay que dejar en claro qué es lo que se busca con la implementación del sistema de gestión de riesgo, o sea, qué queremos lograr, porque si no tenemos eso claro, podemos tener muchos mecanismos, muchos sistemas, pero ¿a dónde vamos, no? ¿Y qué alcance va a tener? Hemos visto que los objetivos empresariales pueden ser macros, medianos, departamentalizados, pequeños, dependiendo de qué estamos hablando. Entonces, la dirección de la empresa tiene que tener la herramienta de decisión, ¿no? La dirección de la empresa es la instancia con más alto grado de implicación en la difusión de estos objetivos. Cuando se define, cuando se decide cómo va a ser un objetivo, entonces es más fácil comprometer a todo el mundo en su ejecución. Pero no solo se apoya en una buena difusión, sino también en presupuestos. O sea, no todo es voluntad. Eso que queremos hacer, ¿cuánto nos va a costar? ¿Cómo lo financiamos? ¿Tenemos o no un presupuesto, etcétera? Y destinar los recursos necesarios para el efecto. En cuanto a ya tengamos los objetivos definidos, lo que tenemos que hacer es nombrar responsables. Entonces hay que delegar la coordinación de las labores de gestión de riesgos en uno o más responsables. Depende del tamaño de cada empresa, ¿no? Sea como sea, lo único cierto es que hay que involucrar a las distintas personas. ¿Recuerdan la administración por objetivos? Significaba comprometer a todo el mundo. Bien, eso es. Si nombramos responsables, estamos en ese camino. Aunque la empresa tenga muchos trabajadores, lo más recomendable es que los grupos de trabajo no superen los 10 miembros. Ahora, los responsables de un proyecto, estos que hemos nombrado, pueden apoyarse con expertos externos. O sea, podría haber la posibilidad de que internamente tenemos un responsable del plan, pero podríamos contratar a alguien experto, que podría ser si el tema es de ingeniería, por ejemplo, o si el tema es de comercialización, o si el tema es financiero, etcétera. Tendríamos que, si fuera necesario, traer a un experto de afuera para que colabore al grupo y lograr una buena definición. Las
premisas fundamentales en el proceso de gestión de riesgos entonces son estas. Primero, yendo acá de arriba para abajo, tendríamos este diagnóstico estratégico. Luego pasamos a los planes y programas que regulen y orienten el desarrollo de la función institucional. Estamos viendo a lo muy grande, a lo que hablábamos desde días atrás, las políticas, los criterios, las orientaciones grandes. Pero aquí ya vamos bajando y logramos que haya un modo de operación que garantice una gestión efectiva, como lo que hemos visto hace un rato. Apreciaciones cualitativas, semi-cuantitativas, cuantitativas, para darle forma al plan. Tenemos que tener una estructura organizacional flexible y eficiente que sea sensible y reaccione ante los procesos de gestión que estamos haciendo, y tenemos también que contar con que se va a realizar un control. O sea, hay que ver que todo lo que se hace se pueda luego verificar, controlar. ¿Cómo va a funcionar todo esto que está en la línea de las políticas? Lo primero que hay que hacer es reconocer las situaciones de riesgo, o sea, identificar los riesgos. Para identificar los riesgos tenemos que tener un contexto estratégico que ha partido de todo esto que hemos definido acá. Entonces, analizamos los aspectos externos e internos que implican exposición al riesgo. Ya vimos que los riesgos vienen de afuera o surgen de adentro. Y en ese contexto estratégico, identificamos los riesgos. ¿Cómo? Reconocimiento de situaciones de riesgo o los riesgos que afectan el cumplimiento de los objetivos. Eso es, identificar los riesgos. Después de tener el marco estratégico con toda esta base conceptual que hemos definido aquí, y después de haber analizado los aspectos externos e internos, pasamos a identificar los riesgos. Una vez que están identificados, pasamos al análisis de los riesgos. ¿Qué significa el análisis de los riesgos? El grado de exposición de la entidad ante los riesgos. Ese análisis cualitativo-cuantitativo. Una vez que hemos identificado los riesgos y que hemos hecho los análisis, nos preguntamos, bueno, ya sabemos qué puede pasar y sabemos en qué grado nos puede afectar. Ese es el grado de exposición al riesgo. ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta. Entonces viene esta valoración de los riesgos con medidas de respuesta ante los riesgos identificados. ¿Ve? Tenemos el contexto estratégico, lo externo y lo interno. Identificamos los riesgos de lo externo y lo interno. Los analizamos para ver cuál puede ser el efecto en los objetivos de la empresa. Y los valoramos en el sentido de que puede haber un efecto, pero ¿de qué grado? Ahí viene la valoración. Mucho, poco, cualitativo, cuantitativo, etc. Y sobre esa base ya aterrizamos con políticas de administración de riesgos. Este ya es el paso final, donde hacemos políticas de administración de riesgos que ya están identificados. O sea, ¿qué hacemos ante el riesgo? Esto y esto. En realidad, parece complicado, pero es relativamente sencillo seguir esos pasos. Miren, las estrategias y el contexto estratégico, que son aspectos internos y externos. La identificación, ya
tantas veces hemos hablado, estos son los riesgos. El análisis, cómo esos riesgos afectan a nuestros objetivos. La valoración, o sea, la cuantificación. Muy bien, ya tenemos entonces el panorama completo de los riesgos y viene la pregunta, ¿qué hacemos? Ahí vienen las políticas de administración de los riesgos. Entonces, es una secuencia muy lógica, muy obvia. Los cuadritos nos ayudan a entenderlo y ahí está. Entonces, ¿cómo identificamos y medimos los riesgos? A través de reuniones entre los diversos responsables se pueden definir qué factores influyen en los procesos y hay que priorizarlos. Una buena manera es preguntarse estas cosas. ¿A qué área de la empresa afecta? ¿Cómo la afecta? ¿Mucho, poco? ¿Hay desviaciones o se puede seguir el curso de trabajo, etcétera? ¿Qué efectos tiene sobre esa área? ¿Qué efectos tiene sobre la organización en su conjunto? Porque puede tener efectos sobre una área, pero el resto de la empresa no va a sentir esos efectos en forma muy sensible, por ejemplo. O a lo mejor, sí, el hecho de que un área se sienta afectada podría repercutir gravemente en la empresa. Bueno, de eso se trata. ¿Qué margen de maniobra otorga? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Mucho, poco? ¿Qué tiempo de reacción tenemos? O sea, hay que actuar ya con urgencia, por ejemplo, ante la posibilidad de que salga una ley, digo, no quiero asustar a nadie, pero digamos, el dólar va a cambiar de paridad en Bolivia. Ese puede ser un elemento de riesgo que nos haga tomar reacciones rápidas, inmediatas y difíciles. Otro tipo de riesgos podrían ser como para corregirlos o manejarlos en un plazo más largo. ¿Qué grado de complejidad requieren las soluciones? ¿Qué consecuencias tendrá no afrontar el riesgo? Habría riesgos que quizás puedan ser dignos de tomarse en cuenta, pero hasta qué punto vale la pena meterse con todos los riesgos. Hay que manejar los riesgos que más nos pueden afectar y a otros quizás dejarlos pasar, pero siempre que sepamos conscientemente qué consecuencias van a tener, porque si las consecuencias son graves, vamos a tener que afrontarlo como sea. Bien, el análisis de riesgos, entonces, tiene como objetivo establecer una valoración y priorización. Como estamos viendo los riesgos que pueden ser severos, los otros no tanto, etcétera, priorizamos. ¿De qué depende? Depende de la información disponible sobre el riesgo y el origen del riesgo. Puede ser un riesgo, como decíamos hace un rato, político desde el punto de vista del tipo de cambio, o puede ser un riesgo como el que estamos viviendo ahora, una pandemia, o puede ser un riesgo financiero. Eso es lo que hay que ver. Por eso es necesario diseñar escalas que pueden ser cualitativas y cuantitativas. Y aquí viene esto de los análisis cualitativos, semi-cuantitativos, etc. La respuesta a los riesgos depende de la identificación que hagamos de ellos y de sus efectos que hayamos medido. Se plantean soluciones las más adecuadas para que no obstaculicen la consecución de los objetivos de la empresa. Cada uno debe reaccionar a los riesgos que puede perjudicarle. Y hay estrategias que ustedes las conocen perfectamente bien en sus estudios de seguro, los han debido repetir esto 100 veces. Eliminar el riesgo o suprimirlo, transferirlo, generalmente al seguro, mitigarlo, disminuirlo, reducirlo, explotarlo, que es
uno de los temas que he tratado el viernes y que les recomiendo porque la tarea tiene mucho que ver con este acápite. Y finalmente, aceptar el riesgo. Claro que los riesgos que vamos a aceptar podrían estar dentro de esta área, que son riesgos que no podemos pasarlos por alto, pero tampoco podemos atenderlos habiendo otros más prioritarios. ¿Qué hacemos? Los monitorizamos. Los desatendemos en el sentido no de que no nos importe, sino que los dejamos en stand-by. Están ahí, esos riesgos podrían suceder, pero en todo caso su impacto es bajo y su probabilidad también es baja. Entonces, a este tipo de riesgos los dejamos estar. En cambio, hay otros riesgos que pueden tener efecto medio, probabilidad media, o quizás un efecto bajo, pero una probabilidad alta, como este. Aquí están los riesgos medios. O un impacto alto, pero una probabilidad muy baja. Entonces, a estos riesgos en amarillo hay que considerarlos. Estos son los que tenemos que considerar, quizás con un poco más de tiempo, con un poco más de análisis, etc. Pero los riesgos a los que hay que prestarles atención inmediata son los que están en este bloque que tiene que ver con impactos elevados y probabilidades también elevadas. Entonces aquí hay que planificar la respuesta inmediatamente. A esto sí hay que reaccionar y hay que ver cómo hacer un plan de ataque, de defensa contra estos riesgos. Estamos hablando después que los hemos identificado, ¿no? Y aquí, bueno, esto es casi una repetición de lo que hemos visto hace un rato, qué formas hay de tratamiento de riesgo, pues suprimirlo cuando es posible, porque a veces hay riesgos que aunque queramos no vamos a poder eliminar. Prevenirlo o mitigarlo, por supuesto, para disminuir la siniestralidad, por ejemplo, en ciertos riesgos determinados, o disminuir la frecuencia. Otra forma de tratamiento del riesgo, la aceptación. Otra, la explotación, cuando el riesgo se convierte en oportunidad. Hace un rato lo dijimos. De pronto aparece un riesgo y se convierte en oportunidad. Esto de la pandemia ha hecho que las líneas aéreas se vayan a la quiebra. O sea, el efecto sobre el turismo, los viajes, las líneas aéreas, la hotelería, devastador. Ahí no había nada que hacer. Pero ya hemos visto que en el rubro de los laboratorios, en el rubro de medicinas, en el rubro de la fabricación de respiradores, de barbijos, etc., de pronto se ha presentado una oportunidad extraordinaria para muchas empresas. Y creo que hemos hecho alguna pregunta y ustedes ojalá puedan pensar en Bolivia, qué rubros, qué actividades han visto una oportunidad, aunque sea pequeña, para poder salir adelante en medio de la pandemia. Bien, finalmente las respuestas o formas de transferencia, de manejo del riesgo, es la transferencia a terceros, por ejemplo, a empresas filiales. O sea, una empresa tiene riesgos, no los puede manejar bien, sobre todo si son riesgos de tipo financiero, los podría trasladar a una empresa filial para que esa empresa filial se haga cargo de la administración de cierto tipo de operaciones. O también se puede transferir los riesgos a terceros en la contratación de obras. O sea, mediante el contrato, al mismo tiempo que estamos adjudicando la obra,
hacemos que en el contrato aparezca el contratista como responsable de cualquier daño o circunstancia que pueda presentarse. Lo mismo si se trata de suministros, de insumos, de energía y de otros, mediante las cláusulas adecuadas y que se sujeten a derecho, porque no es fácil trasladarle la responsabilidad a la otra parte de un contrato y salirse de la ley. Tiene que estar dentro de la ley. Si estamos en el marco de la ley y tenemos una buena cláusula para transferir de riesgos, funciona. Y la que más conocemos, la transferencia contractual al seguro, que cuenta con los elementos técnicos y financieros para hacerse cargo de los riesgos, especialmente los riesgos de daños, ¿no? Lo interesante aquí es que el asegurador también transfiere al reaseguro ciertos riesgos individuales, cuando hablamos, por ejemplo, de los facultativos, o también transfiere cartera o desviaciones de cartera, actuando como cesionario. Ustedes conocen bien eso por sus estudios de reaseguro. Bien, entonces el plan de tratamiento es el último paso en el proceso de gestión de riesgos. Tiene como finalidad la mejora de los controles para el tratamiento de riesgos, porque ya hemos cumplido todas las anteriores etapas, ¿no? De estrategias, de identificación, de evaluación, de respuesta al riesgo. Ahora tenemos que controlar el plan que hemos puesto en marcha. Esta etapa debe ser dinámica y flexible, porque se pueden presentar cambios. El tratamiento de los riesgos necesita labores adicionales de registro, monitorización, actualización, intervención. Depende de la estrategia que se haya definido. Muchas veces los riesgos no tienen el impacto o los efectos que habíamos creído. A veces nos hemos asustado mucho, hemos hecho planes, y de pronto no había sido tan grande el monstruo como pensábamos. Entonces, ¿qué hacemos? Modificamos la estrategia y modificamos el plan de tratamiento. De eso hablamos cuando decimos que la estructura tiene que ser flexible. Los planes suelen proyectarse a corto plazo, porque cuando se hace un plan a corto plazo, se evita que las condiciones sobre las que hemos basado esas decisiones se modifiquen. Cuando nos tomamos mucho tiempo entre programar, preparar, tomar decisiones, implementar el plan de gestión, etc., al final ya ni hay escenario para aplicarlo porque las condiciones han cambiado. El mundo moderno es muy dinámico. Aunque todo esté previsto y las acciones se proyecten en el corto plazo, como estamos recomendando, conviene tener en cuenta lo siguiente. La gestión de riesgos ha sido aplicada tal como estaba previsto. Las respuestas a los riesgos han sido efectivas. ¿Se están siguiendo las políticas y las estrategias adecuadas? ¿Ha cambiado la exposición al riesgo desde el último análisis? ¿Se han manifestado síntomas de la aparición de riesgos? O sea, nuevos riesgos que podrían haber aparecido y que no habían sido contemplados al inicio. Bueno, esto es una recomendación para tomar en cuenta en la tarea que estamos señalando. Vamos a ver ahora las claves de la gestión de riesgos de daños, prevención y financiamiento. Pero tenemos que tomar lista. Lo vamos a hacer rápidamente. Mientras tanto, les voy a pedir, por favor, que hagamos lo siguiente. A ver.
quiero pedirles, al mismo tiempo que yo voy pasando la lista, por favor, ustedes también pueden colaborarme. Hagamos un ensayo que nos pueda ahorrar mucho tiempo y es que cada uno ponga su nombre en el chat. Ahorita vayan poniendo su nombre en el chat mientras yo paso lista. Sergio Andrade. Aquí, buenas noches, presente. Gracias. Paola Anse. Buenas noches, presente. Gracias, Paola. Andrea Arce. Buenas noches, licenciado. Noelia Barrera. Buenas noches, Vicen. Hola. Aparece el chat, ¿no? Están poniendo sus nombres. Sí. Sí. Amalia Blades. Presente, buenas noches, Lice. Buenas noches. María Isabel Cava. Buenas noches, licenciado. Hola. Claudia Camacho. Buenas noches, licenciado. Hola. Ronald Carita. Ronald Carita. Ludwig Coca. Ah, Ludwig, hola, te veo. Sergio Cuba. Buenas noches, Licen. Hola. Fátima Cueto. Buenas noches, licenciado. Hola. José Feijó. Buenas noches, licenciado. Hola. Mariceli Gumucio. Buenas noches, licenciado. Patricia Maldonado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Hola, hola. Abigail Mamani. Buenas noches, licenciado. Jorge Mercado. Licenciado, buenas noches. Hola. Carlos Merlo. Presente, licenciado, buenas noches. Hola. Ederson Morales. Ederson Morales. No está. Presente, Listen, perdón, mi micrófono estaba mal. Ah, sí, sí. Ederson Morales, presente. Ya, sí, está bien. Gracias. Mónica Mostajo. Buenas noches, licenciado. Presente. Ay, está al revés. Paola Ormachea. Buenas noches, licenciado. Presente. Wilmer Portillo. Buenas noches, licenciado. José Luis Rodríguez. Buenas noches, licenciado. Henry Rojas. Licenciado, buenas noches. Hola. Ervin Salgueiro. Presente, licenciado. Buenas noches. Hola. Mariela Ticona. Buenas noches, licenciado. Presente. Flor Yucra. Maricel Yucra. Buenas noches, licenciado. Aquí presente. Jorge Cuqueño. Buenas noches, licenciado, presente. Hola. Qué bien. Hoy día estamos todos. Doctor. Un hito nomás se ha Doctor, hecho. ¿me escucha? Una pregunta, adelante. ¿Sí? ¿Quién pregunta? Creo que nadie. Doctor, Ronald Carita, presente, doctor. Sí, sí, sí. Mi señal está muy baja. Sí. Muy baja está mi señal, doctor. Ah, ¿dónde estás? A ver, tú tienes cámara, Ronald, ¿no? Sí, sí. Sí, doctor. Está muy lenta mi internet, perdón. Ya. Ya está activada mi cámara.
pero está tu foto ahí, estás muy simpático. La anterior clase, pero tampoco estuviste. Sí. Sí, no, estaba en todas las clases, solo que mi señal se corta mucho, dicen. Justo Ya. Cuando pasa lista, creo. Ya, voy a Lista tomar está nota. activada. Voy a tomar nota. Para- Pero pon también tu nombre en el chat, por favor. Bien. ¿En qué consiste la identificación de Sí, riesgo? ahorita. La identificación de riesgo. Ronald, Carita. Gracias, Lizzie. Ya, pues nos vemos, está bien. La identificación de riesgos depende de la actividad que desarrolla la organización. Ya hemos dicho esto varias veces, ¿no? Cada organización, cada empresa es un mundo. Cada empresa tiene sus propios riesgos. Aon, por ejemplo, ha identificado 10 para las grandes empresas, porque, bueno, cada empresa tiene sus propios riesgos que podrían coincidir con los de otras empresas, pero siguen siendo propios. Entonces, es muy diferente un hospital, un ministerio, una planta petroquímica, un aeropuerto. Sus riesgos específicos realmente son diferentes. Los riesgos actúan sobre las personas, sobre los bienes materiales e inmateriales y sobre los activos. Ya vimos que se generan dentro y fuera de la organización. Pero, ¿cuál es el resultado concreto? Finalmente, ¿qué pasa con la identificación de los riesgos? Cuando identificamos los riesgos de la empresa, tenemos que anotarlos. Así como cuando salimos a la calle, ahora salimos poco, etc. Entonces, llevamos una listita al supermercado o a cualquier parte y sabemos qué queremos para no perder tiempo. Lo mismo, identificamos los riesgos y hacemos un inventario de esos riesgos, pero no solamente los riesgos como tales, sino que los anotamos como físicos, si son riesgos físicos, consecuenciales, si son riesgos consecuenciales, de responsabilidad civil, financieros, personales, etc. Y entonces eso nos ayuda a sistematizar mejor los riesgos. ¿Qué métodos de identificación podemos aplicar? Un método es el de cuestionario. Le pasamos cuestionarios al personal y ellos, según las preguntas que les hacemos, van a ir colaborando, identificando los riesgos. Muchas veces la gente tiene miedo de decir lo que piensa. No identifica con claridad porque el jefe o alguien le va a decir que es un acusete o que está revelando las fallas de su unidad de trabajo, etc. Entonces, se suelen hacer encuestas electrónicas anónimas. Se abre una computadora donde nadie se identifica, pero cada uno pasa por ahí y responde el cuestionario anónimamente. Entonces, son encuestas que se hacen rápidamente y fomentan la honestidad. O sea, la gente responde lo que realmente piensa, responde con más veracidad. Otra forma de identificar riesgos es entrevistar al personal y directamente se les pregunta, oye, tú en el desarrollo de tu trabajo, etcétera, en tu actividad, ¿con qué problemas te tropiezas en materia de riesgos, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que da muy buenas ideas. También el análisis de documentos institucionales, hay que estudiar los estatutos de la empresa. Fíjense que estamos hablando de todos los riesgos, ¿no? El abanico de riesgos, entre los cuales vamos a poner énfasis en los riesgos físicos, los que se aseguran, etcétera, pero hablamos de todos los riesgos. Entonces habrá que ver los estatutos, las memorias anuales, el organigrama, para ver quién es quién y cómo está estructurada la institución. A lo mejor el organigrama nos puede revelar algo que está desequilibrado dentro de la estructura. Revisamos los estados financieros donde vamos a encontrar muchas cosas. Los inventarios de activos, los manuales instructivos y demás, especialmente referidos a la parte operativa. Los registros de almacén para ver si no tenemos demasiada
materia estocada, o a lo mejor no tenemos nada estocado y no tenemos existencias. ¿De qué? Pueden ser existencias de materia prima, de insumos, de productos en proceso, de productos terminados, etcétera, ¿no? El historial de siniestros es otro documento institucional importantísimo, los flujogramas, etcétera. También hay que analizar documentos contractuales, si tenemos alquileres que alquilamos o nos alquilan, etcétera. Aprovisionamiento de combustibles, de insumos, de materias primas, el transporte, con quiénes trabajamos, si exportamos, quiénes son las empresas que nos hacen la exportación, el transporte de exportación, cómo se maneja todo eso es muy importante, porque ahí hay muchos riesgos. La evaluación de insumos, lo que recibimos, por ejemplo, en energía. La energía responde a los parámetros de calidad que necesita nuestra fábrica, por decirlo así. Los kilowatts, el amperaje, llegan con la potencia que necesitan nuestras máquinas, etcétera. Los transformadores, ¿todos están funcionando bien? O si la energía fuera gas, está llegando en la cantidad suficiente con la capacidad calórica que debe tener como mínimo. Y lo mismo con la materia prima, porque la materia prima es la base sobre la cual ofrecemos el producto final. Esa materia prima se somete a un proceso de fabricación. Si es deficiente, si es defectuosa, esa materia prima nos va a dar un producto terminado deficiente y defectuoso. Entonces, eso es lo que hay que evaluar, porque es una fuente de riesgos. También hay que evaluar las exposiciones al crimen. No sé, nuestros ejecutivos o alguien está expuesto a secuestros, nuestra actividad está expuesta a robo, a sabotaje, a espionaje industrial. Hacemos inspecciones in situ. Como resultado del examen de la documentación, hay que ir a ver qué está pasando en la fábrica, en la sucursal, en la unidad de trabajo. Revisamos el layout. El layout es como el plano donde están distribuidas las unidades. Por ejemplo, tenemos un plano donde ubicamos la fábrica, la planta, la maestranza, los almacenes, los tanques de agua, el área administrativa. Si está todo junto, ese es un layout y tenemos que ver si tenemos riesgos externos, como podría ser, y les cuento, como asegurador, yo tenía suscrita una póliza con una fábrica que estaba justo al borde del Choqueyapu y en una de esas riadas el agua entró ahí. Entonces, eso es algo que hay que ver, ¿no? El layout, donde en el plano, no solamente interno, sino cuál es el vecindario. Puede ser un río, puede ser lo que decíamos el otro día, una fábrica de oxígeno. Todo eso tiene que ver con identificación de riesgos. Y todas las demás técnicas, métodos y procedimientos que se pueden utilizar y que ustedes seguramente conocen mejor que yo. Y aquí ya entramos, como dije al principio de la clase, en cosas más específicas, más precisas, aterrizamos. Identificamos riesgos de daños. Los riesgos físicos, que son los que pueden provenir de la naturaleza o del uso de los bienes, el uso, el desgaste, etcétera, o de las actividades de terceros, como decíamos, el vecindario, etcétera, pero también nuestros proveedores nos pueden generar riesgos, o los provenientes de nuestra propia actividad, ¿no? Entonces, identificamos riesgos físicos y también los consecuenciales. A consecuencia de un daño físico, se presenta un daño consecuencial. ¿Quién provoca ese daño? Podrían ser por problemas nuestros, propios, o provocados por terceros. En la responsabilidad civil ya sabemos que podemos identificar riesgos contractuales y extracontractuales, ¿no?
Hay responsabilidad patronal, por ejemplo, hacia el propio personal de la empresa, de la organización, o por actos de los administradores o de los empleados. El uso de vehículos, daños al medio ambiente que podemos provocar con derrames, etcétera, o por productos o servicios defectuosos. O sea, entregamos un mal producto al consumidor y le provoca problemas. También podemos identificar riesgos financieros como créditos incobrables. Si vendemos al crédito, ¿cómo es nuestro flujo de caja, nuestra recuperación? Si vendemos al crédito, si exportamos al crédito. También hay que ver la seguridad y rentabilidad de las inversiones, que es algo que con esto de la pandemia y demás se está poniendo muy difícil. Hay que ver si hemos recibido u ofrecido garantías porque tienen vencimiento y ese es un riesgo, o los riesgos de cambio, como hablábamos al principio. Ahorita estamos bien, el dólar tiene paridad, pero podría ser diferente. Luego están los riesgos personales, accidentes laborales o no laborales que provoquen fallecimientos. No laborales en el sentido que alguien que está de visita o circunstancialmente en nuestros predios también puede tener algún problema físico, incapacidades totales o parciales, etc. Enfermedades, también hay que ver el tema de la jubilación, el desempleo, el secuestro, atentados, etc. Los riesgos tecnológicos también hay que identificarlos. Dijimos que los riesgos tecnológicos no solo son los electrónicos de las computadoras, tienen que ver con los riesgos de los equipos y las herramientas y las máquinas que nosotros usamos, riesgos mecánicos, riesgos eléctricos, tienen que ver con la instalación eléctrica, los transformadores, generadores, separadores, una serie de artefactos eléctricos que sirven para manejar ese recurso. Por supuesto, están los riesgos físicos, químicos, físicos como explosión particularmente, ya sea de calderos, de máquinas de presión, o físicos, explosión de materiales que manejamos en el proceso productivo. Lo mismo los riesgos químicos. Y finalmente otros riesgos que son peculiares o específicos de cada actividad. Entonces, para identificar los riesgos de daños, hacemos una especie de tablita aquí que nos ayuda a ir revisando en cada caso. ¿Cómo se hace la evaluación de los riesgos de daños? Esto se sustenta en su identificación, que ya sabemos cómo hacer, en su intensidad, que también ya hemos visto cómo se hace. Pueden haber métodos cualitativos, cuantitativos, lo mismo para la probabilidad. Pero la evaluación de riesgos es la tarea más importante y relevante en la administración de riesgos, porque no solo hay que identificarlos, hay que evaluar. Y como ya hemos visto, la evaluación implica medir la intensidad, la probabilidad de su ocurrencia. Entonces, se busca ver el impacto económico del riesgo, determinar la cuantía del daño que podría ocasionar un siniestro. Eso nos lleva a tomar decisiones. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a cada riesgo específico? Evitarlo, prevenirlo, asumirlo, transferirlo, tal como hemos visto. La transferencia de riesgos implica la valoración de las cosas o bienes para efectos de aseguramiento. Miren, la gestión de riesgos hemos visto que abarca un abanico, una constelación de riesgos internos, externos, etcétera, pero ya cuando hablamos de esos riesgos medibles
cuantificables, en los que podemos calcular la probabilidad de la ocurrencia, la intensidad de su ocurrencia, y que además son factibles de trasladarlos al seguro, ahí la valoración cobra una personalidad propia, digamos, ¿no? Y hacemos un inventario de riesgos. ¿Cómo es esto? Para los riesgos de daños, el inventario de riesgos es una técnica de trabajo que se emplea para facilitar la toma de decisiones. Comprende el detalle de cada ubicación, o sea, dónde está la oficina, dónde está la fábrica, dónde está la tienda, dónde está la maestranza, dónde están los almacenes. Cada ubicación, predio, sitio, centro de trabajo, actividad, equipo, todo lo que necesitemos evaluar, inventariar. Señalamos la exposición de cada cual a riesgos particulares y específicos. Y se combina con los tipos de riesgos, estableciendo su frecuencia y su intensidad. Bien, para entender mejor esto, hay que ver este cuadrito. Este es un inventario de riesgos. Estamos diciendo aquí que es un esquema solo indicativo. No es así como se hace. Esto es solamente para que ustedes lo comprendan. Esto suele hacerse con más detalle, como un informe separado para cada riesgo, para cada unidad de riesgo que estamos analizando. Así que esto es solo para entender y da buenas ideas. Fíjense, ¿qué centro de trabajo o unidad vamos a analizar y qué riesgos específicos tiene? Por ejemplo, vamos a ver el riesgo, el centro industrial, la fábrica, aquí. ¿Qué riesgos tiene? ¿Incendio? Puede ser. ¿Avería de maquinaria? Sin duda. ¿Inundación? Depende si estamos o no próximos a alguna fuente de inundación o que con una lluvia, una granizada muy fuerte pueda generarse un rebalse, etc. El sismo, habría que ver si es también un riesgo. En Bolivia, afortunadamente, los sismos que pueden darse, no es algo que se descarte, pero la probabilidad de ocurrencia es muchísimo menor que en otras partes. ¿Estamos expuestos a robo en este centro industrial? Bien, si hemos identificado los riesgos, vamos a ver qué efecto va a tener. El incendio, ¿tendría efectos sobre las personas? Sí. ¿Daños físicos? Sí, podemos medir el PML. Lucro cesante podría producir, por supuesto, gastos extraordinarios, responsabilidad civil. ¿Qué frecuencia tiene un incendio? Y no sé, probablemente tenga una frecuencia baja. La intensidad, sin embargo, en un incendio podría ser grave o catastrófica. El asunto es ¿qué hacemos? ¿Ven? Ahí ya viene la última parte de todo lo que hemos explicado. Aquí se está viendo en una forma facilita, lineal, sencilla. ¿Qué hacemos? Retenemos, transferimos, etc. Aquí ya vienen las decisiones que habrá que tomar. Bueno, ¿y qué pasa si hay rotura de maquinaria? ¿Daños a personas? Probablemente no. ¿Daños físicos? Sí. ¿Lucro cesante? Sin duda. ¿Gastos extraordinarios? Sí. ¿Responsabilidad civil? Probablemente no. ¿Qué frecuencia tiene la avería de maquinaria? Eso depende de cómo estamos haciendo las tareas de mantenimiento y demás. Pero podría tener una frecuencia baja o media. No lo sé. Habrá que ver. ¿Qué intensidad tiene una avería de maquinaria? Igual que el incendio puede ser grave o catastrófica, porque si se trata de una máquina importante en la línea de producción, la fábrica se para y realmente nos puede traer muchos problemas. ¿Qué hacemos entonces? Ya esto definitivamente hay que transferir y marcamos ahí
nuestra decisión de qué hacer. ¿Qué pasa con la inundación? ¿Daños a personas? Sí, se puede dar. ¿Daños físicos? Sí, se van a dar. ¿Lucro cesante? No sé, quizás sí, quizás no, dejémoslo en blanco. ¿Gastos extraordinarios? Sin duda. ¿Responsabilidad civil? No parece. ¿Frecuencia de inundaciones? Podría ser baja. La intensidad podría ser grave, no leve. ¿Qué hacemos? A lo mejor decidimos retener, aun cuando sea grave, porque la frecuencia es baja. Claro, nos jugamos un poco la... Todo depende de qué podemos hacer o qué queremos hacer con nuestra póliza también. Con una buena franquicia, donde podemos atender riesgos de inundación pequeños, por encima de ello el seguro nos podría cubrir y entonces manejamos bien el seguro. El sismo, lo que decíamos, bueno, el sismo va a generar todos los daños y por supuesto los daños van a ser catastróficos, pero la frecuencia es baja. ¿Podemos asegurarnos para terremoto? Siempre es sano tener esa cobertura. El robo, etcétera, etcétera. Bueno, como ustedes ven, esa es la forma de hacer el inventario de riesgos y en un centro industrial, aquí con este despliegue, podemos ver todos los riesgos y darle el tratamiento adecuado a ese centro, ir planificando cómo vamos a asegurar, cómo va a ser nuestra póliza, etc. En un centro no industrial hacemos el despliegue igual de todos los riesgos, la misma evaluación. Si tenemos vehículos aéreos, terrestres, aeronaves, automotores, analizamos los riesgos de cada cual, analizamos nuestros riesgos de responsabilidad civil, empresarial, patronal, medioambiental, etcétera, etcétera. Lo mismo con los riesgos financieros, personal, y hacemos un inventario de riesgos muy bien fundamentado que permita al directorio tomar decisiones y disponer de recursos para pagar las primas, por ejemplo, pero no solo es cuestión de asegurar, sino también disponer de recursos para ejecutar las medidas de prevención, porque ya vimos que las claves de la administración de riesgos, en el caso de daños, son prevención y aseguramiento. Entonces aquí hay que actuar con ambas cosas, prevención y aseguramiento. Es interesante ver entonces cómo hacer una evaluación de bienes. Porque estamos midiendo el efecto que puede tener y en caso de daños, cómo reemplazar o reponer los bienes que han sido afectados. Solo por mencionar, tenemos que tener en cuenta los efectos administrativos y tributarios que tiene una evaluación de bienes. Por ejemplo, el valor histórico de un bien es el costo en la fecha de adquisición más la inflación menos la depreciación técnica. El valor contable, que es el valor que aparece en libros, y es el costo de adquisición menos la depreciación. A propósito, no sé si han visto ya la segunda grabación que tiene que ver precisamente con los métodos de depreciación en el tratamiento del seguro de reposición a nuevo. Si no lo han visto, les hago referencia a esto de las depreciaciones, van a encontrar explicaciones ahí. Bien, otro valor que hay que tomar en cuenta es el valor catastral, que es el valor fiscal para inmuebles. El municipio, por ejemplo, ha hecho recientemente varias modificaciones y a todo el mundo le está pidiendo que obtenga su certificado catastral. ¿Qué significa? Que el municipio le pone un valor a tu inmueble, para que no suceda lo que pasó con los papás de Mesa, de Carlos Mesa, que vendieron un departamento hace 20 o no sé cuántos años atrás, y como todo el mundo
el contrato se hizo por un valor menor. ¿Para qué? Para pagar menos impuestos. Para corregir eso, porque ellos no eran los únicos, todo el mundo ha hecho eso. Todo el mundo ha comprado y vendido siempre a un valor menor en la minuta y en el testimonio de compra-venta. Para evitar eso, el certificado catastral, el valor catastral que pone la alcaldía, no es que ha subido los impuestos. Lo que ha hecho es fijar un valor catastral y tú puedes vender tu inmueble al precio que te dé la gana, pero el impuesto lo pagas como mínimo sobre ese valor catastral. Bien, entonces ese es el valor fiscal para inmuebles. Como ustedes ven, para efectos tributarios, administrativos, hay una valoración de bienes. ¿Cómo es la valoración que se hace para el seguro? Hay que hablar del valor de reproducción, reposición, reparación o reconstrucción. ¿Dónde se aplica? Por ejemplo, la data electrónica. Si perdemos la base de datos, hay que reconstruirla. ¿Qué valor tiene esa base de datos? Inconmensurable, digamos, porque se han perdido todas nuestras informaciones, pero el seguro no nos va a pagar el valor de la información, nos va a pagar lo que cueste contratar a alguien que rehaga, reponga esa base de datos. Lo mismo para bienes en general. Si se estropea algo, ¿cuánto cuesta reponerlo? Si está estipulado en la póliza, y generalmente los aseguradores dicen, en caso de siniestro, el asegurador se reserva el derecho de reponer, refaccionar, reconstruir, etcétera, el bien dañado. Y para los edificios, cuando se convenga su reconstrucción o refacción, y eso está en el Código de Comercio en el 1075. Entonces, esa es una forma de valoración. Otra forma es el valor de reposición funcional, que es reemplazo por otro de prestaciones similares. Máquinas, equipos, vehículos. No es raro que, qué sé yo, un camión de reparto puede tener un siniestro, necesitamos otro urgente, el seguro nos consigue otro camión, la misma marca, otra marca, no importa, está en buen estado, más o menos con la misma cantidad de horas de uso, el mismo trabajo y la misma capacidad de traslado, de carga. Entonces, hace prestaciones similares al bien siniestrado y se aplica a máquinas, equipos, vehículos, etc. Luego tenemos el valor de reposición a nuevo, que es el que ustedes van a ver, si es que no lo han visto ya, la grabación que hice para hablar de esto precisamente. ¿Dónde se aplica? En muebles, en objetos de uso corriente, en instrumentos de trabajo, herramientas y particularmente máquinas. Y donde más problemas hay es en la maquinaria de construcción. Siempre que así se pacte. Porque si no se pacta el valor de reposición a nuevo, el seguro va a pagar el valor del bien al momento del siniestro. Bien, eso está en el Código de Comercio. Ustedes conocen bien todo esto. El valor real y el valor de reposición es otra forma de hacer una evaluación. ¿En qué consiste este valor real? Es el valor de reposición menos la depreciación por uso. Eso quiere decir valor al momento del siniestro. La ley lo dice, el código. En caso de siniestro, el asegurador va a pagar el valor del bien al momento del siniestro. Entonces, el asegurador responde hasta el límite de la suma asegurada, la indemnización será teniendo en cuenta el valor real, cosas que ustedes conocen bien. El valor admitido, pactado o convenido es cuando se estima el valor que tendría el bien en el momento del siniestro. Cuando no se puede estimar, se estipula libremente la suma asegurada. Esto que parece fácil no lo es tanto. ¿Dónde se aplica el valor admitido, pactado o convenido?
convenido. Seguramente en las clases les han enseñado a ustedes y han debido escuchar repetir varias veces. En las obras de arte, porque ahí solamente un perito puede saber cuánto cuesta. Sí, pero en transportes se aplica mucho. En transportes, ¿por qué? Mira, sobre todo el petróleo, los granos, la soya, el trigo, el maní, el café, todos los commodities que se llaman, o sea, productos básicos que se cotizan en bolsa, en Nueva York, en Europa. Esos productos cambian de precio cada día. ¿Qué pasa si alguien compra 1 millón de barriles de petróleo, los pone en un buque y cada barril le ha costado 100, por ponerle un nombre fácil, un número fácil? De pronto, mientras el buque está navegando, el precio cae. Y junto con el precio, el buque también, por mala suerte, se hunde. Y en todo el mundo, no solamente en Bolivia, el asegurador va a pagar el valor del bien en el momento del siniestro. Y entonces, eso que él ha comprado así en el barril, cuando el buque se ha siniestrado, valía 60 o 40, porque los precios del petróleo fluctúan extraordinariamente. Y perdería mucho. Entonces, lo que se hace es asegurar a valor convenido. Señor asegurador, usted me cubre esto con 100, porque eso es lo que me ha costado a mí. Hay que demostrar. El asegurador tampoco va a aceptar cualquier declaración. Tiene que probarse que el valor del bien que estamos manejando con valor admitido, pactado o convenido, tiene sustento. Entonces, sustentamos, aquí está, he comprado en 100. Pase lo que pase con el precio, en caso de siniestro, usted me paga 100. Listo. Ese es un valor pactado o convenido. Y se usa mucho en transporte. En otras actividades también, pero ya no con tanta contundencia, digamos, como en transportes. Espero que haya quedado claro. Si no, por favor, pregunte. Finalmente, el valor de mercado, que es otra forma de valoración, que es el precio de comprador y vendedor de buena fe, existiendo oferta y demanda. O sea, cuando se siniestra un bien, salvo que sea algo exclusivo, muy raro, siempre hay forma de reemplazarlo. Lo que decíamos sobre el valor de reposición funcional, ¿no? Entonces, ¿qué quiere, cómo quiere que le pague la indemnización? ¿En efectivo o le repongo? En la póliza está que yo le puedo reponer, pero también le podría pagar en efectivo. ¿Ya? ¿Cuánto cuesta? Ahí se hace una auscultación al mercado, se establece un valor y se indemniza. Ese sería un valor de mercado. Fíjense que con más o menos diferencias son muy importantes a la hora de una indemnización. Bien, lo que viene ahora, no sé si destinarle mucho tiempo, porque para ustedes esto es archiconocido. Cómo se valoran los edificios e instalaciones. Las formas que más se aplican son el costo anual de construcción o el costo real de mercado al momento de aseguramiento. La depreciación se estima por el cálculo de vida útil y el valor asegurado actúa, el asegurado actúa como coasegurador por la diferencia. En el caso de existencias, es decir, materias primas, productos en proceso, productos terminados, productos naturales, ¿qué dice el artículo 1075? Dice que se establece como valor de indemnización para las mercaderías producidas por el propio asegurado el costo de producción. O sea que si se incendia la mercancía en almacén,
y es de nuestra fábrica, el seguro va a pagar lo que costó producir. Pero a lo mejor no son mercaderías que nosotros hemos producido. Hemos comprado, hemos importado esas mercancías y estaban en el almacén y se han quemado. Bueno, para las otras mercaderías, su precio de adquisición. Le demostramos al seguro cuánto nos ha costado poner esas mercancías en el almacén y sobre la base del valor asegurado tendrá que hacerse la liquidación. Pero el código dice, nunca va a poder ser superior al precio de venta en plaza en el día del siniestro. ¿Qué precio? El precio venta al por mayor. Porque si utilizáramos el precio de venta al por menor, estaríamos implicando una utilidad que no se ha realizado. La venta al por menor ya es con utilidad, con ganancia. En cambio, la venta al por mayor siempre tiene una diferencia. Bien, las mercancías, ¿cómo se valoran las mercancías? Las que son transportadas por compraventa internacional deben asegurarse por su valor en destino final. Eso dice el código. Cuando uno está importando, tiene que asegurar, el valor asegurable es el valor en destino final. Opcionalmente, además, no solamente para el seguro, sino que en el contrato de venta, el Código de Comercio impone un 10% adicional al valor en destino. Y también pueden asegurarse a valor convenido, como acabamos de explicar hace un ratito. Para equipo industrial y de oficina, ¿cómo se hace la evaluación? Para muebles, objetos de uso corriente, instrumentos de trabajo, máquinas, etcétera, su valor al tiempo del siniestro. Pero se puede convenir por su valor de reposición anual. Y una lámina más para terminar. ¿Qué casos especiales de evaluación existen en el seguro? Ya lo dijimos, está la póliza valuada. Así dice el código, vean el artículo 1160, cuando nos habla del seguro marítimo. Dice, las partes pueden convenir el valor asegurado, en cuyo caso se denominará póliza valuada o de valor admitido. Y se entenderá que el asegurador admite que el valor real corresponde al valor asegurado. O sea, el valor real no es el valor de la mercancía del día del siniestro, sino es el valor asegurado. El que se ha declarado en la póliza, el que se ha escrito en la póliza, ese es el valor real del bien. Por eso es póliza valuada. Y sobre esa base se determina el monto de la indemnización. El seguro valor admitido es lo mismo. El código se refiere en otros artículos al valor admitido, el 1058 que estamos viendo aquí para el seguro de daños. Es interesante ver que cuando habla de póliza valuada se refiere exclusivamente al seguro marítimo en la forma en que yo lo he explicado hace un rato, porque eso es lo que sucede, especialmente con los bienes que pueden modificar su precio, su valor durante el viaje. Pero cuando no es seguro marítimo, cuando se trata de seguros de daños común y corriente, con pólizas anuales y demás, el valor del bien puede ser fijado en una suma determinada. Por tanto, el contrato dirá valor admitido o una expresión equivalente. Y ese valor
corresponde al valor del bien en el momento del siniestro. Ahora aquí el código nos plantea la posibilidad de que el valor convenido sea muy alto respecto del valor real. No debería darse porque un asegurador, antes de aceptar el valor convenido, tiene que ajustar bien ese valor con el asegurado para que no haya problemas posteriores. Pero si el asegurador prueba que la suma estipulada supera excesivamente el valor real, entonces puede lograr bajar la indemnización. Este es un tema que ustedes lo conocen, pero si hay preguntas, se los dejo a pensar. La última frase de este artículo 1058 dice: cuando no es posible hacer una estimación previa en dinero, se puede estipular libremente la suma asegurada. O sea, cuando ni siquiera un perito puede decir esto vale tanto o cuánto. Casos, habrá que buscarlos. Ojalá que ustedes conozcan un caso donde se aplica este último párrafo del artículo 1058. Lo podemos ver en la próxima clase. Si no hay preguntas, creo que con esto hemos terminado por esta noche. Nos vemos el miércoles. Que la pasen bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias. Gracias. Hasta luego.